Muy bien chicos, ¿qué tal? Lo que vamos a ver ahora son las clasificaciones de los triángulos, algo rápido nada más, para poder tratar de resolver los siguientes problemas. A ver, la clasificación de los triángulos se divide en dos partes. Cuando vamos a evaluar sus lados y cuando vamos a evaluar sus ángulos. Si evaluamos sus lados, tenemos tres tipos, ¿sí? El primero de ellos, vamos a poner acá, que es el escaleno, ¿sí? El triángulo escaleno. ¿Qué es un triángulo escaleno? Es aquel triángulo donde todos sus lados, estamos hablando de lados, son diferentes. ¿Ya? Vamos a ponerlos acá. Uy, hemos borrado acá. Donde todos sus lados, vamos a poner acá, lados diferentes. Lados diferentes. Quiere decir entonces que si yo tengo mi triángulo acá ABC, triángulo pequeño lo vamos a dibujar, ABC, ¿sí? Y sus lados tengo acá también, pues, ¿no? A ver, vamos a poner acá A, B y C. Los lados A va a ser diferente de B y va a ser diferente de C. Y un dato adicional. Si los lados, yo sé que estamos hablando solamente de lados, pero si los lados ya de todo un triángulo son diferentes, entonces sus ángulos también son diferentes. Este es el ángulo alfa, tita y beta. Entonces también alfa va a ser diferente a tita y va a ser diferente a beta. Eso es como algo adicional, ¿sí? Como algo adicional. ¿Qué más? A ver, tenemos otro tipo de triángulo por su lado también, que es el triángulo isósceles, ¿sí? El isósceles. Vamos a poner acá isósceles, ¿sí? Isósceles. Disculpe por la letra. Todavía estoy acostumbrándome al lápiz acá en la pantalla táctil, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es un triángulo isósceles? Son cuando dos de sus lados tienen la misma medida, son iguales. Y podemos tenerlos en las siguientes figuras. Por ejemplo, vamos a ver acá, más o menos así, ¿no? Un triangulito, mira, con sus dos iguales. Y tiene una base, ¿sí? Puedo también dibujarlo de esta manera. Pueden ser echados, ¿sí? También pueden estar al revés. No hay ningún inconveniente, ¿sí? Y vamos a ponerlos acá otro colorcito. Por ejemplo, puedo decir que este lado con este lado de acá son iguales. Puedo decir que este ladito de acá con este de acá son iguales. Y estos dos también son iguales. Pero ¿cuál es la parte fundamental que se va a cumplir? Con respecto un poco hablando de sus ángulos. Fíjate acá. Lo voy a dibujar un poco más grande para que lo puedas ver. Vamos a decir que en este caso estos dos son iguales. Por lo tanto, sus ángulos también son iguales, ¿no? Bueno, a bolita, mira, ¿quién se lo pone acá? Voy a obtener un ángulo que sea alfa. Y acá la otra bolita, otro ángulo que sea beta. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que alfa debe ser igual a beta. Es un triángulo isósceles. Entonces, las bolitas o la figura que yo coloque o los lados que sean iguales, sus ángulos que se le oponen a esos lados siempre son iguales. Y esto ocurre en los triángulos isósceles, ¿sí? Veamos otro tipo de triángulo, que es el triángulo equilátero, ¿sí? Equilátero. En el triángulo equilátero es un triángulo muy bonito, ¿por qué? Porque la medida de todos sus ángulos y sus lados son lo mismo. Por ejemplo, si este lado vale A, esto también va a valer A y esto también vale A. Entonces, como sus tres lados son iguales, sus tres ángulos son iguales. ¿Y te acuerdas cuánto medían los ángulos internos en un triángulo? Los ángulos internos, la suma de ellos es 180. Entonces, como los tres son iguales, puedo poner, ¿no? 3x es igual a 180, x igual a 60. Quiere decir que cada ángulo interno en un triángulo equilátero, 60 grados. ¿Ya? Cada ángulo interno siempre va a ser 60 grados. Entonces, eso es una clasificación de triángulos por el medio de sus lados. Pero también tenemos una clasificación de triángulos por sus ángulos. Muy bien, vamos a evaluar ahora sus ángulos. Por ejemplo, tenemos un triángulo acutángulo. Vamos a colocarlo acá. ¿Sí? Vamos a colocarlo acá. Un triángulo acutángulo. Ya, ¿qué es el triángulo acutángulo? Es cuando uno, digamos, de sus ángulos es mayor que los demás.
¿sí? Es un triángulo acutángulo. A ver, y también tenemos otro tipo de triángulo, que es el rectángulo. Lo voy a poner acá. Rectángulo. Perdón, el acutángulo es cuando uno de sus ángulos mide menor a 90 grados, disculpen. Y un triángulo rectángulo es cuando uno de sus ángulos mide 90 grados. Y por último tengo el triángulo obtusángulo, ¿sí? Obtusángulo, no me deje escribir, ahora un ratito. Obtusángulo, ahora sí. Cuando el ángulo, vamos a llamarle alfa, es mayor a los 90 grados, ¿sí? Entonces el acutángulo es cuando uno de sus ángulos es menor a 90 grados y el obtusángulo es cuando uno de sus ángulos es mayor a 90 grados, ¿sí? Pero obviamente, claro, estos ángulos tienen que ser menor a 180, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿qué es tal vez alguna de las propiedades que se va a cumplir? Por ejemplo, en el primer triángulo, vamos a dibujar acá el triángulo acutángulo, más o menos es cuando la medida de sus ángulos, vamos a poner acá, vamos a hablar solamente de un ángulo alfa, ¿ya? Ya es más a detalle. Este ángulo alfa es menor que 90, ¿sí? Y las medidas también de los otros ángulos, eso es lo que tengo que colocar acá. Vamos a colocarlo así para que sea a más detalle, ¿ya? Alfa, tanto beta y teta sean menores que 90, teta o tita, no hay ningún problema. Entonces acá voy a colocar beta y tita, ¿sí? Estos tres ángulos tienen que ser menor que 90. Muy bien, vamos a darle también acá sus lados. Vamos a acá, podemos poner el lado A, ¿sí? Acá B y C. Hay algo acá que se va a cumplir, es una propiedad. Que tanto el A cuadrado, esto es con propiedades cuadradas, es menor que B al cuadrado más C al cuadrado. Es una propiedad que les voy a dar, ¿sí? Y es muy parecida al del triángulo rectángulo. El rectángulo, que hay una propiedad que se cumple acá y creo que la mayoría lo conoce, que es Pitágoras, ¿sí? Pitágoras. Entonces acá vamos a dibujar un triángulo rectángulo, menos de esta manera, y tiene algunas partes, ¿sí? Vamos a ver cuáles serían. A ver, vamos acá a colocarlo con rojo. Tanto A y B se le conocen como catetos y a C se le conoce como hipotenusa. ¿Y qué dice acá? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado, ¿no? Cada uno de sus catetos tiene que estar al cuadrado. Entonces esta es una propiedad conocida como Pitágoras, ¿sí? Ahora, en el otro caso, es un triángulo obtusángulo. Vamos a ver acá por último ese triangulito. Más o menos siempre son así, ¿sí? Uy, estoy un poco chueco acá. A ver un ratito, chicos, por favor. Muy bien, a ver, vamos a ver acá. Sí, más o menos así, mira. Perfecto. Bueno, no tan perfecto, pero nos ayuda, ¿ya? El ángulo alfa va a ser pues el ángulo que esté acá adentro y este va a ser el ángulo que tiene que ser mayor a 90 grados. Más o menos siempre se va a dibujar de esa manera, ¿sí? Y también se cumple pues una ayuda adicional mirando con el tema de Pitágoras, ¿ya? Que tanto, no le he puesto acá las líneas, este A, este va a ser el lado A, este C y este va a ser B. Siempre el A cuadrado va a ser mayor que la suma de los cuadrados. ¿Y para qué le doy estos datos? Porque si en algún momento les viene un problema diciendo que es obtusángulo, que hay el mayor valor o el mínimo valor, ya sea para acutángulo o obtusángulo, puedes utilizar cualquiera de estas propiedades, ¿sí? Muy bien, chicos, para cualquiera de estas propiedades. Bien, entonces eso sería todo lo que es la clasificación de triángulos. Muchas gracias.